Muy buenas tardes, audiencia, que Dios me lo bendiga a cada uno de los hermanos. Una vez más, acá estamos desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina, ya preparados como para dar la enseñanza del día de hoy, en esta noche. Estamos acá con Carla y mi esposa ya preparaditos como para la enseñanza del día de la fecha, así que vamos a estar ahí esperando que los hermanos se sigan conectando. Sí, hasta Marisol, estamos ya viendo también que Carla ya está también conectadita. Allí estamos creyendo de que este va a ser un tiempo muy importante. Estamos realmente con el deseo de que Dios pueda estar bendiciendo nuestra vida, así que vamos, queremos que cada uno de los hermanos vayan invitando, porque creo que la enseñanza del día de la fecha va a ser muy importante. Allí Carla ya le está mandando mensajes a todo el grupo de la iglesia también para que se vayan conectando, vayan estando ahí presentes. Sí, vamos a ver si salta Rocío, Lilian Ayala, vamos a ver si aparece Lilian Ayala, Fernanda, el grupo de la iglesia de acá de Montebrón, de la ciudad de Florencia, Santa Fe, la República Argentina, ¿sí? Estamos muy contentos por todo lo que está haciendo. Ahí presente, dice, desde Villa Constitución, estamos como siempre, Martín Golaciati, estamos creyendo de que Dios va a bendecir nuestras vidas. Usted allí comience a declarar la bendición de Dios sobre la vida. Hoy va a ser un tema muy importante. Hoy vamos a hablar de algo muy, pero muy importante. Vamos a estar tocando sobre una de las cartas del Apocalipsis. Vamos a estar terminando, ¿sí? Allí vamos a declarar la bendición de Dios en el nombre poderoso de Jesús. De usted en esta noche, ¿qué es lo que tiene que hacer? Ya comenzar a creer de que Dios va a estar desatando la vida de cada uno de nosotros para darnos a nosotros el bien que la boca de Dios habló. Así que ahí estamos. Bendiciones de lo alto para cada uno de ustedes. Sandra Ojeda. Vamos, eso sí que tendríamos que poner música de fondo acá, porque Sandra Ojeda se conectó después de varios días, está conectadita. Sí, a mandarle un mensaje personal a cada uno del grupo ahí, a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la iglesia de Sardi, y la iglesia de Sardi tiene que ver mucho con lo que hoy estamos más que viviendo. Estamos nosotros diciendo a todos ustedes de que toda la carta del Apocalipsis de las 7 iglesias es un mensaje muy actual, muy presente. Pero hoy vamos a estar hablando de algo muy importante, y yo quisiera que ustedes en esta noche puedan estar allí avisando a sus contactos. ¿Sí? Allí queremos que hoy la mayoría de los hermanos de la iglesia estén conectados. Hay algunos que en verdad no están teniendo la posibilidad de cargar sus créditos. Todo esto está muy complejo con el tema de la pandemia, pero vamos a estar declarando que todas las cosas van a estar sucediendo para bien acá en este tiempo. Así que en esta noche allí vamos a estar hablando de la iglesia de Sardi. Vamos, mandarle un mensajecito a tus amigos y decirles, ¿sabes qué? Algo muy importante se viene para nuestra vida. Así que en esta noche vamos a estar hablando de la iglesia de Sardi mientras se conectan algunos más, allí. ¿Sí? Sabe que tiene que tener presente que mañana es jueves, y mañana vamos a estar teniendo el inicio de las 24 horas de la cadena de oración. En el listado de pedidos de oraciones voy a estar actualizando, poniendo algunos datos nuevos, y mañana en el transcurso del día yo le voy a estar pasando a ustedes para que tengan presente, sí, allí los motivos de oración. Estamos teniendo, fíjese de que si nosotros oramos de manera puntual, ¿sí? Por cada uno de los pedidos de oración tenemos más de una hora de oración. Es decir, que cada grupo estaría entrando al próximo grupo prácticamente entre unos 30 minutos más. ¿Sí? Eso es importante que usted no corte. Si diga, yo tengo que orar de 1 a 2 de la mañana, no, usted no me corte. Usted no ponga ni siquiera el despertador, ¿sí? Para que le avise que ya finalizó su turno de oración. No, usted siga orando puntuales. Pedido por pedido de oración tenemos que estar orando. Por lo tanto, nosotros estuvimos orando, y después que terminamos de orar, estuvimos un poquito, prácticamente 30 minutos y un poquito más de oración excedente. Es decir, ¿por qué? Porque teníamos bastante pedido de oración para poder estar presentando a Dios. Entonces usted empieza a las 1 de la mañana, un ejemplo que te doy, y no terminas a las 2. Seguí. ¿Por qué? Porque estamos ahí orando puntualmente por cada una de las peticiones, de las necesidades. Así que en esta noche usted
tenga presente esto. Vamos a estar finalizando el día viernes. El día viernes vamos a estar finalizando la cadena de oración, pero recién luego de la vigilia de oración. Fíjese que aún la vigilia de oración se extendió prácticamente a 2 horas. Empezamos a las 11 de la noche del día viernes y terminamos a las 1:30 de la mañana, amaneciendo sábado. Quiere decir de que tenemos mucho por hacer y vamos a seguir declarando la bendición de Dios en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Así que ahí estamos creyendo que vamos a estar en este tiempo glorioso que Dios nos toca vivir en el Señor. Vamos a estar viviendo momentos gloriosos. Ahí estamos, entonces sí, estamos creyendo de que Dios hará cosas nuevas y más que maravillosas en esta noche. Los invitados allí etiqueta a sus amigos para poder estar compartiendo con nosotros. Ahí también está la pastora Mariana Barrios, desde la ciudad de La Tosca, acá en la provincia de Santa Fe, a 40 kilómetros de nuestra localidad de Florencia. La pastora Mariana Barrios, y querería también que junto con su amado esposo, el pastor Juan Pereira, un amigo, allí que Dios me lo bendiga, y a toda la iglesia, ¿sí? Que toda la iglesia Casa de Restauración de La Tosca sea más que bendecido en este tiempo también. Yo quiero que usted vaya ya tomando su Biblia. Vamos a estar hablando de la iglesia de Sardis, la quinta carta de nuestro Señor Jesucristo a una iglesia que aparentaba cosas y tenía algunas situaciones muy internas, muy delicadas. Así que en esta noche vamos a estar comenzando ya, ¿qué le parece?, con la quinta carta de Jesucristo, ¿sí?, a iglesia de Sardis. Vamos a estar compartiendo. Allí yo le voy a estar dejando en el comentario el significado que tiene el nombre de esta iglesia, y vamos a estar viendo acá. Yo le voy a dejar en el comentario lo que significa Sardis, para que usted lo tenga presente. Si en el comentario va a estar. Vamos a ir abriendo nuestra Biblia, que le parece, en el capítulo 3, pero en el versículo 1 del libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1 del libro de Apocalipsis en esta noche. Allí también le dejo en el comentario el capítulo de la Biblia que vamos a estar leyendo. Bienvenida Antonella desde Florencio Varela, provincia de Buenos Aires. Allí estamos creyendo de que Dios hará cosas nuevas y más que maravillosas. Vamos a ver lo que dice entonces nuestro Señor a la iglesia, pero vamos a leer primeramente el versículo y luego vamos a comenzar a hacer comentarios con respecto a este tema. Primero, versículo primero, ¿sí? El primer versículo del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Hace mención a lo que habla el profeta Isaías de los 7 espíritus de Dios, ¿se acuerda? Dice: y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de los que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas cosas en Sardis, que no han hecho manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El versículo 6 es la despedida, pastora, es la despedida, ¿sí? Es la despedida que el Señor Jesucristo lo hace a todas las iglesias, ¿sí? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Fíjese una vez más acá, vamos a enumerar esto, vamos a dar a conocer esto, de que nuestro Señor se da a conocer a la iglesia con su característica muy particular. Habla de su naturaleza. Acá se dirige a la iglesia de Sardis como diciéndole en esta noche: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Qué importante es que nuestro Señor se está dando a conocer en su naturaleza divina, para que nosotros podamos de esa manera también ser impactados por nuestro Padre. Una vez más, el Señor Jesucristo habla a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras. Puntualiza mucho el Señor en las obras que nosotros estamos teniendo. Por eso es importante que en este tramo ya de la enseñanza, en la quinta carta de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia de Sardis, por ejemplo,
ejemplo, tengamos nosotros conciencia de que Dios nos está hablando y Dios nos está diciendo a usted, a mí y a todo el cuerpo suyo en esta época, en este siglo XXI, el Señor le está hablando a la iglesia de manera muy puntual y nos está diciendo, yo estoy conociendo tus obras, yo estoy sabiendo lo que tú haces, yo estoy sabiendo las actitudes tuyas, el servicio que tú me estás prestando, si son buenos o son malos, Dios conoce todo nuestro caminar. Por eso, en este tramo de la enseñanza, qué bueno sería que nosotros podamos hacer conciencia y poder tener muy claro lo que Dios está hablando a la iglesia, y Dios nos está diciendo, yo conozco tus obras. Y vuelvo a reiterar, ¿no? Vuelvo a reiterar esto porque es muy importante, porque Dios en esta noche está hablando a nuestra vida de una manera muy particular. A Saraí Castellanos también, que se unió, que Dios me la bendiga a esta sierva del Señor. Ahora vamos a ver algo muy importante acá. Yo recién en el comentario te dejé el significado de lo que significa el nombre de Sardi. Y el significado de Sardi significa el que escapa, escuche bien acá, el que escapa o el remanente o sobrevivientes. El que escapa o el remanente, aquellos que están sobreviviendo. Ahora, voy a hacerte este tipo de comentario. Dios no nos escogió a nosotros para que sobrevivamos. Si Dios no nos escogió, escuche bien, Dios no nos escogió a nosotros para que sobrevivamos en Él, sino para que nosotros podamos tener una vida abundante en Él. Entonces, el cristiano que sobrevive en las situaciones de la vida, en alguna etapa de su caminar diario, entonces el cristiano está necesitando poder encontrarse con este poderoso Rey de Gloria, nuestro Salvador. ¿Sí? Usted no nació para sobrevivir, usted nació para vivir en la abundancia del Padre. Así que en esta noche estamos allí declarando la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Seguimos acá. Entonces, podemos decir que el significado de Sardi es lo que puntualiza en el mensaje de nuestro Señor a través de la vida del apóstol Juan a esta iglesia en particular. Ahora, vayamos por favor a la reseña histórica, ¿sí? O una referencia histórica, y de allí, como estamos haciendo de manera constante y todos los días, vamos a ir puntualizando algunas cosas para poder ir hablando ya sobre la situación de la iglesia de Sardi y volcando al plano actual. Ahora, la referencia histórica. Desde el punto de vista histórico, Sardi era la antigua residencia de los reyes de Lidia, con un glorioso pasado. Es decir, la ciudad de Sardi tenía un glorioso pasado, era una ciudad muy rica, era una ciudad comercial también. Estaba situada a 80 kilómetros al este de Esmirna y a 35 kilómetros de Tiatira, fundada por el rey Giges en los años 680 a.C. y en el 644 a.C., ¿sí? Entonces estaba protegida por una topografía, ¿sí? por la situación geográfica. Esta ciudad estaba muy protegida geográficamente por todo lo que estaba a su alrededor, construida como en un plato, sobre un plato, a 500 metros sobre un valle. Fíjese algo muy característico de esta ciudad: estaba rodeada por altos riscos. A los hermanos me está saltando, yo estoy siguiendo por fe acá, los hermanos que me llaman por teléfono o así, yo no atiendo mientras estoy teniendo la enseñanza, así que vamos a estar comunicados más luego de la enseñanza. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ahí también había una llamadita, recién había una llamadita telefónica a través del Messenger, no atiendo mientras estoy enseñando. Permítame este atrevimiento, ¿sí? Seguimos acá. ¿Sí? Entonces, esta ciudad estaba protegida por su topografía y construida en un plato a 500 metros sobre el valle, decíamos, rodeado por altos riscos. Tenía una sola entrada, la ciudad estaba situada al sur de ella. Por ello, esta ciudad se consideraba impenetrable. Y a causa de esto, los ciudadanos, la ciudad misma se consideraban como que estaban muy seguros y protegidos. Pero en un descuido esta ciudad fue sitiada, en un descuido de los guardias, esta ciudad fue sitiada y arrasada con todo. Entonces ahí nosotros podemos sentirnos, ¿sí? Sentirnos como que estamos protegidos, pero en un momento determinado podemos
bajar la guardia, dejar de velar y el enemigo puede arrasar con nosotros. Debemos ser muy atentos acá. En Sardi había un templo enorme y muy antiguo que se remonta a unos años, a unos 300 años después del templo edificado por el rey Salomón, dedicado a la principal diosa pagana del lugar, que era Cibeles, también luego conocida como Artemis o Diana. Muchas de sus imágenes la figuran como una mujer sentada en un trono con uno de sus lados, o dos de sus lados, al costado allí con uno o dos leones. En cuestión a su religión, en Sardi se daba culto a Artesamisa, una diosa pagana asociada con la fertilidad y la caza. De su templo quedan algunas ruinas que nos permiten también en este tiempo poder tener una idea de lo que era esos templos y conocer un poco de sus dimensiones. ¿Culto a? ¿Cómo? ¿Culto a quién? El culto a Artemisa, ¿sí? Artemisa, ¿sí? Ahora, es una de las 7 iglesias de las cuales Jesucristo se dirige de una manera muy particular. Sardi era una de las ciudades más ricas del mundo, decíamos recién, ¿sí? Del mundo antiguo. Se dice que en ella se acuñaron monedas, las primeras monedas de oro. Se la llamaba también tan rica como Crespo por su fundador, dado que su gobernante era tan rico y se calcula históricamente, estos son antecedentes históricos, ¿no? O de historia, que era el dueño de casi todo lo que había en Sardi. En el año 546 fue conquistada por el rey Ciro. En el siglo XVII, antes de Cristo, esta ciudad fue destruida por un terremoto, siendo reconstruida. En el año 334 a.C. fue conquistada por el Alejandro Magno y en el siglo I después de Cristo fue convertida recién al cristianismo. Fíjese que esta ciudad fue totalmente destruida por un terremoto, ¿sí? Y estaba allí también, se habla de que fue reconstruida y se edifica una pequeña iglesia para el cristianismo. Actualmente no existe esta ciudad, solo una aldea llamada Sar, habitada por turcos. En el año 1402 fue destruida casi por completo, reconstruyéndose. Ahora, en el año 4 después de Cristo, el templo iglesia, por así decirlo de alguna manera, quedó totalmente en desuso, es decir, en ruinas, ¿sí? Se la pudo volver a reconstruir como una pequeña estructura para que pueda tener oficio religioso. Está ahí Carlita, atenta, ¿sí? Para poder seguir con la transmisión acá en vivo. Estamos teniendo un problemita también de internet, así que le pido que tengamos nosotros bastante consideración en esta noche. Se cree que Sardi fue fundada por el apóstol Pablo, Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor, y uno de sus obispos se cree también que fue llamado Melitón, o que fue Melitón. La iglesia de Sardi era una iglesia muerta totalmente. Ahora vemos nosotros acá en su carta que el Señor describe a la iglesia de Sardi de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 3, verso 1. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vive, pero estás muerto. Ahora, en el diccionario comúnmente usado, ¿no? Cuando hablamos de muerto estamos hablando de un cadáver, estamos hablando de una persona que no tiene vida. Entonces, como un cuerpo muerto que ya no es útil ni para poder llevar a cabo algún tipo de tarea en particular. Ahora, qué importante es que lo que el Señor Jesucristo está hablando a la iglesia. Fíjese, dice la palabra del Señor acá, que el Señor Jesucristo le dice, yo conozco tus obras, los hechos o el tipo de servicio que tú me brindas. Pero a continuación allí le dice que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, ¿cuántos de nosotros hoy podemos hablar que estamos viviendo en una condición muy particular? Voy a generalizar acá, no voy a puntualizar mucho, sino que voy a hablar de manera general. ¿Sí? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que estamos vivos, que tenemos a Jesús y en Jesús tenemos vida? Pero ¿cuántos podemos decir que realmente estamos vivos en Cristo Jesús? Más en este tiempo que la iglesia está viviendo. Vuelvo a insistir acá, se perdieron muchos fieles de la iglesia en este tiempo de pandemia, ya en tantas cosas, ya ni siquiera, mire, ¿qué te puedo decir?
Yo muchas veces le mando mensajes a los hermanos de la iglesia y ya ni te contestan. Entonces yo a veces pregunto, ¿qué les está pasando? Podemos irnos con la pastora a verlos y de pronto le vemos a los hermanos tranquilos, que están contentos, felices, pero no tienen una actividad espiritual, no te están mandando ni mensajes de texto, ni comentarios bíblicos. Entonces llama poderosamente la atención la actitud o la actividad espiritual de muchos hermanos actualmente. Y acá yo te decía hoy que es importante la enseñanza de hoy, porque dice, tienes nombre de que vives. Tú dices ser hijo de Dios. En una palabra, vamos a parafrasear esto, ¿no? O vamos a cambiar el lenguaje. Tú dices ser hijo de Dios y que en Dios tiene vida porque aceptaste a Jesús, pero la condición de vida que tienes es de un muerto, es de una persona que no ha tenido ningún tipo de actividad espiritual en estos tiempos. Estamos teniendo a nivel país en Argentina 80 días de cuarentena, 80 días de cuarentena, y nosotros estamos llevando a cabo el número 73 de transmisión en vivo, contando con el día de hoy, 73 días y 80 días de cuarentena a nivel país en Argentina. Pero la actividad espiritual de muchos hoy está en picada, está en caída, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque no aprovechamos el tiempo. No aprovechamos el tiempo. Muchas veces es lamentable decir, el pastor puede preguntar, ¿estuviste ayunando con nosotros cuando convocamos ayuno? Y usted puede decir, sí, pero en verdad que no. Hermanos que ya no te están orando, hermanos que ya no están leyendo la Biblia. Pero vos le preguntás cómo está y estamos bendecidos por Dios. Yo sinceramente te podría decir que eso no es decir estoy bendecido, porque si no tienes una actividad espiritual, no estás bendecido. ¿Cómo se nota la vida de un cristiano? Cuando usted tiene actividad espiritual, cuando usted está en movimiento constante. Entonces es importante lo que Dios está hablando a esta iglesia, porque es muy actual para el día que estamos viviendo. Tú dices que tienes nombre del que vive, pero estás muerto. Estamos allí sin vida, sin esperanza, hemos bajado los brazos totalmente. Esta iglesia estaba muerta, literalmente muerta. Podía tener obras, pero no tenía vida espiritual. ¿De qué me sirve de que yo pueda, más abajo voy a puntualizar algunas cosas, de algunas características de una iglesia muerta? ¿De qué me sirve que yo diga tengo esta actividad cuando espiritualmente la iglesia ya no está orando, la iglesia ya no está buscando de Dios, la iglesia ya no está ni siquiera ayunando ni estudiando? ¿Me entiende? Entonces es importante lo que Dios está hablando a esta iglesia. Esta iglesia estaba muerta y ya no era capaz de producir nada y tampoco era útil. Tan solamente estaba ocupando un espacio físico el templo. Fíjense cómo es esto. Tan solamente estaba ocupando un espacio físico. Porque el Señor mismo le dice, tú dices estar viva pero estás muerta. Y ya no era capaz de producir nada, tampoco era útil. Tan solamente ocupaba un lugar físico el templo. Un lugar donde algunos hermanos que todavía tenían vida espiritual se congregaban. Hoy actualmente, yo voy a decirte esto y permítame que hable en primera persona en esta hora, pero cuando se levanten las cuarentenas, cuando las iglesias se puedan abrir nuevamente al 100% para que todos los hermanos podamos congregarnos, alabar a Dios, poder danzar en el Señor, poder declarar la palabra y estar reunidos todos, a mí me gustaría saber cuántos. Y creo que muchos pastores nos preguntamos esto, ¿cuántos de los hijos de la casa volverán a congregar? Porque si en este tiempo no está buscando a Dios, creo que vas a tener mucha pereza para poder ir al templo a adorar a Dios cuando se abran las iglesias. A los ojos del mundo podés decir que estás vivo, le dijo Dios a esta iglesia, pero en el sentido espiritual estaban muertos. No constituían amenaza para el enemigo, pero tampoco era la luz del mundo. Una iglesia muerta no es adversario de Satanás. ¿Me entienden? Una iglesia muerta no es adversario de Satanás. Pero tampoco eres luz. Mateo 5:14. Ahora, primer punto de importancia en esta noche, aunque creo que todos estamos teniendo muy importante en esta noche, ¿no? Creo que todos estamos acá considerando que es importante lo que se está hablando. Primero, el Señor le dice, yo conozco tus obras a esta iglesia. Vamos a ir puntualizando algunos puntos para luego estar orando.
Nuevamente el Señor nos recuerda que no hay nada que pueda permanecer oculto ante sus ojos. Nuevamente, usted puede decir, estoy evangelizando a mi vecino. En cierta oportunidad le dije, hice un comentario al grupo de la iglesia, le mandé así como una pequeña reseña de un capítulo del Evangelio de Juan, y le dije, utilicen esto para poder evangelizar. ¿Y qué sucedió? Estoy esperando los frutos de esa evangelización tecnológica a través del WhatsApp o algún vecino. Hasta el día de hoy no he recibido respuesta. Por ejemplo, si algún hermano de la iglesia convirtió a alguna persona nueva para poder congregar, ni bien se levante la pandemia, por ejemplo. Entonces, muchas veces nosotros estamos allí dormidos. Podemos predicar la palabra al vecino. Ahora te pregunto, ¿le estás evangelizando al vecino de al lado, al vecino de enfrente, al vecino de atrás de tu casa? Cuando vas al mercado, cuando tenemos la oportunidad de ir a hacer mercadería para traer a nuestra casa, para el almuerzo, la cena, para la comida del día, ¿le hablaste a alguno? ¿Le predicaste la palabra al cajero del supermercado que te atendió, al verdulero del barrio? ¿Le hablaste al panadero? ¿Le predicaste el evangelio de Cristo? ¿Usaste este tema de la pandemia para poder evangelizar? Todo puede ser usado para poder evangelizar. Entonces acá dice, yo conozco tus obras. Nuevamente el Señor nos recuerda a nosotros, ¿sí?, de que nada queda oculto ante sus ojos. Además, como también veremos, que el corazón de ellos estaba frío ante la presencia del Padre. Segundo punto en el cual el Señor hace mención acá, tienes nombre de que vives, dice, tiene nombre, luego dice, pero estás muerto. A la iglesia de Sardis le ocurría lo mismo que a la ciudad misma, vivían de recuerdos del pasado. Y qué feo vivir de tu gloria antigua. Cuando vos hablabas, decía, yo hablaba del evangelio a la gente, me levantaba de madrugada a orar, o era el primero en llegar a la iglesia, o me iba y estaba días enteros ayunando en la casa del Señor. Glorias pasadas. Ahora te pregunto, y nos debemos preguntar nosotros, ¿qué gloria presente tenemos para poder decir estamos activos en la presencia del Padre? ¿Cuál es la conquista que hoy tú tienes? ¿Qué es lo que has hecho para que vos puedas tener un galardón en la presencia del Señor? Estela Saucedo también está ahí conectadita con nosotros. Ella dice, lástima que no puedo entrar para verlos en directo, pero me está mandando mensaje. Así que estás viendo, Estelita, ahí. Ahora seguimos acá. Fíjese, a la iglesia de Sardis, esta era una iglesia que vivía del recuerdo de lo que había sido en un momento determinado de su historia, pero todo eso había quedado atrás y no había nada en el presente que pueda ser considerado como importante en su actividad espiritual. Es llamativa la expresión de nuestro Señor y el tipo de mensaje que le da a esta iglesia. Ahora, vamos a ver, ¿cómo usted diría conmigo, por ejemplo, cuáles son los síntomas de una iglesia muerta, una iglesia que está allí moribunda, está a punto de perecer? ¿Cuál sería la iglesia, las condiciones de una iglesia que está a punto de perecer, una iglesia que está a punto de morir, ¿sí? O de perder el último aliento de vida, podríamos decir. Primero, estaban satisfechos, ¿sí? Estaban satisfechos y descansaban de todo logro del pasado. Ya no le importaba, ya conquistaron lo que querían conquistar o no sé, pero estaban allí persuadidos, no estaban persuadidos en seguir avanzando, sino que estaban detenidos en las actividades espirituales. ¿Por qué? Porque decían, wow, estas cosas hice para el Señor, viajé a tantas partes predicando el Evangelio, a tantas ciudades, pero ahora, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy? Nosotros podemos decir, sí, pero en estos 11 años nosotros hemos tomado 4 veces la ciudad para Cristo, pero ahora, ¿qué estamos haciendo? Es llamativo el orden, el llamado de atención que el Señor nos está dando acá. Segundo, estaban preocupados en formas, en actividades naturales, ¿sí? Antes que poder entender cuál era la realidad espiritual en la cual estaban viviendo. Hoy día nosotros estamos atentos a todo lo que socialmente se pueda estar haciendo, ¿sí? No digo que está mal, por ejemplo, que podamos nosotros tener un copeo de leche,
para los niños, un comedor, asistencia social para la gente más necesitada. Pero en lo espiritual, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿La iglesia está siendo alimentada de manera espiritual o tan solamente quedó en obras? Tan solamente en obras. ¿Estamos haciendo algo para poder alimentar espiritualmente al remanente del Señor? Qué importante es esto, ¿no? Ahora, son síntomas de una iglesia que está allí moribunda, lo que estoy diciendo. Tercero, estamos más centrados en solucionar problemas sociales que atender las necesidades espirituales de las personas por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Entonces, una cosa no puede ser más importante que la otra. Yo no digo que no se pueda implementar acciones sociales para ayudar a los necesitados, pero nunca olvides que lo principal que debe usted tener presente es la vida espiritual. Es la vida espiritual. Porque si no, somos huecos, somos vacíos, somos metal que resuena, címbalo que retiñe, ¿sí? Entonces, no, nosotros debemos tener bases sólidas espiritualmente hablando. Entonces es importante. Cuarto, tener más interés por las cosas materiales que en los espirituales. Importa más poner una tela nueva al salón de la iglesia antes que poder establecer principios divinos para la casa del Señor. Quinto, estamos más atentos a los hombres, en este sentido lo que ellos puedan estar pensando, ¿sí? En lo que Dios está hablando. Mire, a veces usted está más atento a ver qué es lo que piensa el pastor, a ver cuál es la enseñanza del pastor de hoy, pero qué es lo que te habló Dios en este día. Sí, Señor. ¿Qué te habló Dios? Si vos estás más atento a la enseñanza de un hombre antes que lo que el Espíritu Santo te pueda estar revelando por un trato que tú tengas con Dios, estamos mal, hermano. Estamos mal. ¿Sabe por qué? Porque usted no puede estar atento a lo que el pastor de la iglesia pueda estar hablando. Usted tiene que estar atento. Sí, está bien, el pastor tenga que estar allí no teniendo la oportunidad de recibir una enseñanza a través del pastor. Sino que lo que usted tiene que tener presente hoy, mi amado. Tiene que tener presente que usted necesita una revelación del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo yo recibo la revelación del Espíritu Santo? ¿A través de la enseñanza del pastor? Sí, porque usted puede en esta hora tener una guía espiritual y Dios te puede hablar en esta noche de una manera muy especial. Pero usted no necesita la revelación que yo tenga a través de una palabra que Dios me pueda dar para transmitir a la iglesia. Ahora, hay algo que usted necesita todos los días y es una revelación personal suya con Dios. Entonces, si usted va a estar únicamente atento a la enseñanza del pastor, pero en el transcurso del día usted no tiene una actividad espiritual, no leyó la Biblia, no buscó de Dios, no cantó alabanza, entonces estamos mal. Porque usted está dependiendo de lo que un hombre pueda hablarle, no lo que Dios está hablando. Mire, ahora fíjese, vivimos de revelaciones ajenas, dice mi nuera Carla presente. Ahora fíjese algo muy importante, ¿no? Yo puedo estar esperando que alguien venga y me enseñe, estoy con el brazo cruzado hoy. Total, estoy con el brazo cruzado. Alguien me va a enseñar, ahora estamos en cuarentena, hay todos los pastores, todos los apóstoles, profetas están transmitiendo en vivo. Yo me quedo sentadito y espero durante el día a ver quién me da una revelación de Dios. ¿Me entiende? ¿Y de qué me sirve si la revelación es ajena, no es mía? Yo necesito una revelación personal. ¿Cómo usted recibe un alimento personal que te va a sostener día tras día? A través de una relación diaria con Dios. Usted necesita un encuentro personal con el Padre. Y la iglesia de Sardi era una iglesia que se consideraba viva, pero estaba muerta. Ahora, fíjense lo que vengo reiterando todo este tiempo. Yo ya a veces no quiero entrar a los estados de WhatsApp. ¿Me entiende? Al Facebook entro cada vez que estoy transmitiendo o voy a compartir alguna enseñanza o algo y ya no entro más al Facebook. Aunque usted pueda ver mi Facebook quizá que está abierto allí, pero yo ya no estoy metido en la computadora, atento a ver. No, hay hermanos que están atentos a todo el momento, en todo momento. Y lo que más me llama la atención, que la iglesia de Cristo le está dando mucho auge a este demonio de la pandemia que está hoy. Minuto tras minuto usted transmite cuántos muertos hay, cuántos se recuperaron, que esto, que aquello, que lo otro.
Predique el evangelio, use el estado de su WhatsApp para decir que Cristo es el que sana y liberta. Dígale a la gente que se arrepienta de sus pecados. Deje de estar mandando los estados del mes, en el estado de WhatsApp, cosas insignificantes. Usted es hijo de luz, Mateo 5:14. Predique el evangelio. Cuando usted está más atento a las cosas seculares, está dando a conocer su vida espiritual ante Dios. Es una iglesia moribunda, a punto de exterminarse. Yo les pregunto a usted, mi hermano, en esta noche, si Cristo ahora viene a buscar a la iglesia, ¿cuál es tu condición espiritual para que puedas ser llevado por Él? Si eres una iglesia que está más atento a las cosas sociales, a lo que el mundo está hablando, entonces yo te voy a decir algo muy importante, mi amado. Estás fuera de foco. Tú necesitas un encuentro personal y Dios le está hablando a esta iglesia de esta manera. ¿Sí? Entonces acá estamos declarando la bendición de Dios. Me gustaría que en esta noche tú puedas entender de que el Señor Jesucristo está más que preocupado por tu condición de vida. Él está conociendo tu estado. Muchas veces nosotros nos preocupamos para que Dios nos sane, nos sane, nos sane. Sí, la sanidad física es importante, no te voy a negar esto, pero sí, ¿sabes qué? Si tú estás sano espiritualmente, la enfermedad física no te llega. Y si te llega es pasajera. Importante esto. Séptimo, hacemos más énfasis en alguna denominación que en la palabra misma. ¿Sí? Que la iglesia del fulano de tal tiene poder y gloria. O usted, viene un profeta. Y yo digo, no está mal que usted vaya a un evento porque viene un profeta, un apóstol. Pero no corra detrás del hombre. Vaya al evento. No está mal. Yo también voy a eventos cristianos. Cuando me llama la atención algunos eventos y algunos predicadores vienen, yo me voy. Traigo predicadores a nuestra iglesia en Florencia. Pero no corro detrás del hombre. Voy detrás de Dios. ¿Qué pasó con Zaqueo? Zaqueo estuvo a la vera del camino. Pero llegó un momento que Zaqueo caminó junto a Jesús. Y eso es lo que el Señor está queriendo. Que usted ya no me coma el polvo. Le habló a la iglesia de Sardis. Le dijo, ustedes están comiendo el polvo de la calle. Porque se pusieron a la vera del camino. Es tiempo que caminen conmigo. Entonces, esto es lo que hoy Dios nos está hablando a nosotros. Dios está queriendo que usted camine junto a Él. Perdemos la convicción, mi hermano, de que la palabra de Dios, la Biblia, está allí como escrita y está escrita para que nosotros la podamos estudiar día tras día, alimentarnos tras ella. Anoche te decía algo muy importante cuando hablábamos de la iglesia de Tiatira. No sé si te acuerdas, pero yo anoche te decía esto. El Señor habló, pero todavía sigue hablando. Habló ayer, pero en el presente sigue hablando. Por eso que cada una de las cartas dirigidas a las 7 iglesias Apocalipsis dice lo siguiente, que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si usted tiene una vida espiritual activa, va a escuchar la voz del Espíritu Santo todo el tiempo. Si usted es una iglesia moribunda, Dios te va a decir, yo sé que estás pasando por esto, pero es tiempo. Como dijo la iglesia de Tiatira también anoche, le he dado tiempo para que se arrepiente. Y si se arrepiente, va a tener posibilidades de vida conmigo. Pero si no, su fin es otro. Entonces Dios nos está dando el tiempo hoy. Tómelo como del Señor. Ahora mire lo que Dios le dice a la iglesia esta. Le dice, sé vigilante. ¿Qué es ser vigilante? No estar 24 horas parado enfrente de la puerta de tu casa por si el ladrón quiere entrar. Cuando el Señor le habla a la iglesia de Sardis, le dice, sé vigilante, le dijo, mantente en oración. Mantente en oración. En alerta permanente. Ahora, la falta de alerta espiritual puede resultar para tu vida muy costosa. Si tú no estás vigilante, si no estás en alerta, si no estás en oración, cualquier cosa te lleva a la caída y a tu pérdida total. ¿Me entiendes? Ahora, el apóstol Pedro exhortó a la iglesia en este sentido. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y yo personalmente ocupo este versículo, anda alrededor buscando a quien devorar, digo, y el diablo devora a los débiles en la fe.
a los débiles, a los que están atentos por la pandemia. ¿Cuántos murieron? ¿Cuánto esto? Dedica tu vida a buscar de Dios. Dedica tu vida a buscar de Dios. Olvídate de la pandemia. Ay, pero pastor, hay que usar barbijo. Use barbijo. Yo lo uso cada vez que salgo a hacer compras o tengo que ir. Uso, ¿por qué? Porque debo estar sujeto a lo que el gobierno establece. Comparto algunos pensamientos con respecto a los decretos que el gobierno está sacando y a la cuarentena que el gobierno está... Pero también no comparto algunos principios, pero me sujeto, porque la Biblia dice que debo estar sujeto a esto, ¿no? Pero algunos principios, algunos fundamentos, algunos ítems de los decretos de la cuarentena que el gobierno está dictando, no los comparto. Algunos comentarios de algunos periodistas que están diciendo de esto, aquello, no lo comparto. Pero me sujeto a lo que el gobierno dijo porque así está escrito en la Biblia. Debo estar sujeto a esto. Debo prevenirme, debo cuidarme. Si tú no te cuidas, hoy estamos coartados en libertad. Quédate en casa. Hoy estamos coartados. La iglesia no tiene actividad. Ahora, yo estoy viendo los decretos que salió ahora. El presidente autorizó al gobernador de Santa Fe, por ejemplo, a que pueda tener esto. Estoy mirando las noticias. Pero Argentina es una... Mire, la Basílica de Luján, por ejemplo, acá en Argentina. La Basílica de Itatí. Miles y miles de peregrinos de toda parte del mundo, de toda parte del norte, al sureste y oeste de Argentina, hoy días enteros caminan a la Basílica de Luján y a la Basílica de Itatí 2 veces al año. Y el mundo conoce a Argentina como una nación ricamente cristiana, puramente cristiana. Pero el decreto lo primero que hizo fue cerrar los templos. Y cada uno de los ítems que está habilitando el gobierno nacional y provincial acá en Santa Fe, ninguno. Ahora, lo que está por ahí, reuniones familiares te permiten comer asado con toda tu familia, todas estas cosas. Pero la iglesia, y dígame ahora, ¿qué está haciendo la iglesia? Nosotros estamos orando para que esto se quiebre, para que los decretos presidenciales y gubernamentales habiliten los templos para abrir. Lo único que no se abre son los templos. ¿Y saben por qué? Porque te podés contagiar. Ahora, te contagias cuando vas al supermercado, te contagias cuando vas al banco. Mire, yo me voy a veces a cobrar mis haberes o el haber de mi esposa acá en el único cajero automático que funciona en Florencia, Santa Fe, y estamos a 3 metros, ni a 3 metros, 20 centímetros uno con el otro. 20 centímetros. Prevención, el gel. Al salir del cajero tenés la botellita de alcohol en gel. Limpiate. Y antes de meter la tarjeta, limpiate. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Estamos orando para que esto se revierta? No. ¿Sabes lo que hacemos nosotros? Le metemos los mensajecitos satánicos a esto, hablando mal de un gobierno, hablando mal del otro, en vez de orar. Nosotros tenemos una cadena de 24 horas de oración. Teníamos ya mucho tiempo atrás todo esto y ahora estamos activando todo esto. ¿Sabe por qué? Porque nos hemos dado cuenta que Dios nos llamó a ser vigilantes. Y cada vez se están anotando más hermanos en la cadena de oración. Y qué bueno es esto. Porque somos más que nos estamos levantando para poder contrarrestar las obras del diablo. Acá la iglesia de Sardis no era vigilante. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Sardis, es tiempo que ores, es tiempo que me busques. Porque tú dices estar vivo, pero estás muerta. Y dígame si esto no es la iglesia actual. Estamos viviendo en una etapa mortuoria. Nos peleamos entre uno y el otro. Muchas veces estamos olvidándonos de principios fundamentales. Criticamos, juzgamos, pero no nos unimos. Ya Dios no está queriendo, a veces yo estoy escuchando y esto no es para juzgar a nadie ni criticar. Y a veces lo único que digo nomás es, ¿cuánta necesidad de enseñanza, de oración tienen esta gente? Publican, salen por el Face y todo. Y Señor, te pido por la hermana Carla que tú me la bendigas. Y te pido por la pastora Angélica que tú me la bendigas. Y queda ahí en una pausa espiritual. Dios te llamó a la guerra, mi hermano. Un soldado no está allí como
pidiendo un favor. No, el soldado está peleando la batalla. Ahora, cuando la iglesia de Sardis te dijo, sé vigilante, y Dios nos está hablando a nosotros hoy, y sabe lo que usted tiene que hacer es confrontarlo al diablo. Levantarse como un soldado en Jesucristo y decirle, diablo, tú no tienes parte acá. Suelta la vida de fulano, mengano. No, acá no es decirle, y si quieres la sana y la liberas. No, acá ordenamos en el nombre de Jesús que la suelte. Entonces Sardis no contrarrestó las fuerzas de la ciudad. Había una diosa allí que era adorada, mucho paganismo, mucha idolatría, pero la iglesia se estaba muriendo porque se adaptó al sistema. La iglesia no nació para adaptarse al sistema del mundo. El mundo se debe adaptar al sistema de Dios en la iglesia. Te repito, la iglesia no nació en Jesús para adaptarse al sistema del mundo, sino que el mundo se debe adaptar al sistema de Dios en la iglesia. Usted nació para marcar una diferencia. El cuerpo de Cristo nació para marcar una diferencia. Seguimos acá. Sé vigilante, la falta de alerta espiritual. Pastor, pido oración. Sí, pero usted también pelee, mi hermano. Vamos a ayudarte en oración, pero usted confronte lo que está viviendo. No se me baje los brazos. Le aliento a pelear la batalla. Sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo no te va a pedir permiso, mi hermano, para tocarte. El diablo te va a cortar en pedazos en la primera oportunidad que tú le das. Le abriste una vendija al diablo para que en tu casa, en tu familia, te hizo estrago. ¿Y cuánto te cuesta volver a levantarte, a restaurar tu casa? Entonces nosotros debemos ser cuidadosos acá. Estamos acá. Afirma las otras cosas que están por morir. Quiere decir de que había situaciones dentro de la iglesia de Sardis que a Dios le agradaba. Entonces el Señor le dijo, afirma aquellas otras cosas que están a punto de morir. Bienvenida Viviana Marín, ¿sí? Fabiola Navarro, José Betchea, ¿sí? También sintonizando. Parece que todo, las obras que estaban a punto de morir, parece que no todo estaba completamente perdido en esa iglesia, como también hoy día. Ahora habían cosas que estaban activas, espiritualmente hablando, pero por no estar vigilando la iglesia, comenzaban a menguar algunas actividades espirituales y estaban a punto de perecer. Y Dios le dice, vigila, ora, para que esto no se te apague. Estamos acá, las ascuas de fuego. Es tiempo de que podamos avivar, atizar el fuego. ¿Para qué, mi hermano? Para volver a activarnos en el Señor y producir cosas nuevas. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Acuérdate pues de lo que has recibido, guárdalo y arrepiéntete, dice el Señor. Y acá ya estamos finalizando en esta noche. Arrepiéntete. Escucha esto, el resto, había un remanente. ¿Cómo se llamaba? ¿Qué significaba Sardis? Sardis significaba lo siguiente, el que escapa o el remanente, ¿sí? O sobreviviente. Yo me quedo con que el que escapa y remanente, ¿sí? Y ahí está 35:10 del libro del profeta Isaías. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, el llanto y el gemido huirá. Amén. Ciertamente volverán los redimidos. Ciertamente. Isaías 35. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Feliz cantando. ¿Estamos? Una hermosa alabanza, un hermoso coro basado a este Tenemos capítulo. alabanza. Ahora escuche bien acá. Escuche, seguimos para ir concluyendo en esta noche. Por eso te decía, es importante lo que el Señor está hablando a la iglesia. Y creo que lo que viene después también va a ser más que importante. Acuérdate pues de lo que has recibido. Mire, una de las cosas que yo puedo hablar de manera personal, y en cierta oportunidad hablé a los hermanos de la iglesia en una reunión de ministros de obreros de nuestra congregación acá en Florencia. No hace mucho tiempo le hablaba y le estaba dando una enseñanza de las obras muertas. Y en un momento determinado le digo a la iglesia, yo recuerdo cuando el Señor habló a mi vida en esta situación y me mandó a hacer esto, aquello y lo otro. Y luego yo empecé a activarme en todas estas cosas, pero después mengué. ¿Por qué? Porque
y fui como el apóstol Pedro. Si eres tú, Señor, el que está hablándome, el que está caminando sobre las aguas, que yo haga lo mismo. Pero luego el apóstol Pedro caminó por las aguas, sobre las aguas, sí, pero luego el apóstol Pedro vio las situaciones, las circunstancias, vio allí y fue donde él perdió el foco, perdió el sentido de su vida, perdió su visión en el Señor y cayó y pidió auxilio. Ahora, ¿sabe que muchas de las situaciones de la vida nuestra Dios va a pedirnos cuenta, ¿no? Pero qué importante que en esta noche nosotros podamos hacer memoria de lo que Dios pidió que nosotros hagamos y lo que hemos dejado de hacer. Y en esa oportunidad hablaba con los obreros de nuestra iglesia acá en Florencia y les decía, cuando me di cuenta de lo que estaba perdiendo y descuidé, me costó retomar algunas cosas. Me costó, ¿por qué? Porque lo primero que nosotros cuando estamos en el primer amor, estamos sirviendo, cuando Dios nos da mandato, nos da dones, nos da talentos, ¿qué es lo que sucede? Todo funciona bien. Pero cuando nosotros dejamos de hacer lo que Dios nos mandó que hagamos y al tiempo nos arrepentimos y queremos retomar el servicio, nos cuesta más. ¿Qué le pasó a Moisés? Moisés subió, él nunca tuvo que romper la tabla de la ley, pero él la rompió. Y luego tuvo que volver a subir 40 días allá arriba, en el monte, y tuvo que estar allí 40 días con el Señor, 40 días otra vez de ayuno. Imagínense, el hombre venía con ganas de comer un asado y tuvo que volver a subir porque actuó de una manera incorrecta. Dios nunca le dijo, rompe la tabla, dijo, ustedes nos merecen esto. ¿Y qué es lo que pasó? Tuvo que subir y allí Moisés tuvo que volver a pulir la piedra, tallar una piedra, volver a escribir los mandamientos del Señor. 40 días le llevó. Si Dios no te pidió que abandones las cosas, no las abandones. Sigue adelante. Ahora es importante que tú no dejes de hacer lo que Dios te mandó que haga por lo que está pasando en tu contorno. Eso te debe fortalecer. Cuando dejamos de ser vigilantes, dejamos de orar, es cuando nosotros menguamos en el servicio y abandonamos la obra del Señor. Y luego tenemos que trabajar mucho más. Acuérdate lo que has recibido y oído. ¿Qué es lo que te habló Dios? Muchas personas, muchos hijos de Dios, han dejado de orar aún por su familia. ¿Saben por qué? Porque dijeron, ya tengo años orando, pero como no tengo respuesta, a lo mejor Dios no quiere que ellos sean salvos. Y el Señor habla a un carcelero a través del apóstol Pablo, en el libro de los Hechos le dice que él sería salvo y toda tu casa. Amén. Hay una promesa de Dios. Hay una promesa. Entonces, si Dios te habló, y a veces aún nosotros renegamos de Dios, ¿por qué? Porque recibimos una palabra, un profeta viene y nos habla y nos dice, por ejemplo, que el Señor nos va a usar en sanidad, pero como todavía no pasó nada, y pasaron años, ¿qué sucede? Usted dice, no, ese profeta es falso, los que me dijeron me mintieron, me engañaron. Nunca olvides las promesas de Dios, jamás, jamás. ¿Qué pasó con Josué? Josué al morir el patriarca Moisés, el profeta, ¿qué pasó? Dice que Dios tuvo que venir a donde estaba Josué. Y le dijo, yo voy a estar contigo como estuve con Moisés, pero no te apartes de la palabra. Como diciéndole a Josué en ese momento, no te olvides de las promesas que hay sobre tu vida. Entonces nosotros tenemos que volver. Guárdalo y arrepiéntete. Escuche esto, el resto de la iglesia de Sardis debía acordarse, tener presente o recordar lo que había recibido y oído también de parte del Señor. Es decir, necesitaban volver a la verdad de la palabra. Como hablábamos anoche por la iglesia de Tiatira, muchas personas hoy día están cambiando el mensaje de la palabra y que están comenzando a llenarse de ego y soy yo el que hablo y ¿cuándo hablará Dios? Entonces hablábamos anoche también de cómo surgieron algunas sectas. Del ecumenismo, el primer ecumenismo, ¿se acuerda? Cuando dijeron que en todas las religiones está el Espíritu de Dios, y todos hablan de Jesús, y te damos el caso específico de los testigos de Jehová, te hablan de Jesús, pero no aceptan que Jesús murió por nosotros. Entonces no todo lo que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos.
Pero Señor, si yo fui a sanar enfermos, a libertar a los cautivos, hice esto, Señor, y apártate de mí, hacedores de maldad, porque Dios no mira las obras que hiciste para poder aparentar algo. Dios mira la condición de tu corazón. Entonces es importante que usted recuerde de dónde Dios te quitó. Nunca te olvides, Kathryn Kuhlman comienza su ministerio popular, evangelístico de una manera. Kathryn Kuhlman tenía un cuñado, y cuando Dios la llama al servicio, Kathryn Kuhlman le pide a su cuñado $1. ¿Para qué? Para poder hacerse el primer vestido, para poder predicar la palabra. Y fue un vestido hermoso, amarillo, era el color preferido de ella. Y dice la palabra del Señor que cuando la historia de ella, cuando hacían su bibliografía, el escritor que estaba habilitado, permitido por ella para que escriba la bibliografía de ella, vio en un escritorio de su fundación, de Kathryn Kuhlman, vio allí $1 que estaba en el escritorio y le llamó la atención, y dice que este periodista, escritor, le pregunta qué significaba el dólar en su escritorio. Y Kathryn Kuhlman le dijo: nunca, este dólar me hace recordar de mis inicios. Y ella le dice: yo jamás me olvidé del momento que comencé a servirle a Dios y cómo fue mi inicio. Nunca te olvides cómo iniciaste el servicio. Nunca te olvides. Por eso, Sardi, recibe este mensaje. Acuérdate de lo que has oído. Acuérdate de lo que hacías conmigo. Acuérdate de las cosas maravillosas que hacíamos juntos, podría decir el Señor. Es importante. A veces yo me pongo a recordar así, porque a veces es bueno recordar, ¿no? A veces es bueno ser nostálgico en tu vida espiritual también, y recordar de las cosas que vos hacías en el Señor. Y me acuerdo de Pablo Alberto Feruglio Baldo, nos conocimos en nuestra juventud. Él un poco menor que yo, pero formamos una hermosa amistad. Tenemos una excelente amistad entre él y yo, y nosotros le servíamos al Señor en el Hospital Perrando del Chaco. Y teníamos, a través del doctor Abramovich, era el director del hospital en ese entonces, éramos los únicos autorizados por el director del hospital de poder llevar el Evangelio de Cristo en toda esa iglesia, en todo el hospital. Y éramos los únicos habilitados por el director del hospital de sacar enfermos y llevar a nuestra iglesia a los enfermos y volver a traerlos al hospital. Fíjese la tarea que teníamos. Pero teníamos un servicio muy bueno para el Señor allí. Y a veces me acuerdo de todo eso y le digo: Señor, qué bueno sería volver a comenzar en esos tiempos, volver a orar por esta cantidad de enfermos, hacer los cultos en los hospitales, volver a llevar el mensaje de salvación a los enfermos, que los milagros sucedan. Y a veces me acuerdo de tantas cosas maravillosas, pero no tenemos que vivir de recuerdo. Yo puedo hablar del pasado, puedo decirte cuántas cosas hice para el Señor en mi pasado, en mi juventud, en mi adolescencia, pero ¿de qué me sirve todo lo que yo pude haber hecho en el pasado? Si en el presente no hice nada. ¿Me entiende? Usted no puede vivir de un recuerdo. Usted tiene que vivir en un presente con el Dios. Eso es lo que le dijo el Señor a la iglesia de Sardi. Ahora escuche esto. Es decir, que necesitaban volver a la verdad de la palabra. Ya la Biblia se la leía, pero no se la tomaba como una verdad absoluta. La palabra de Dios debe ser no tan solo leída, sino que también nosotros debemos aprender a escuchar a Dios hablar. Y les había llevado a una conversión pura y genuina, ¿no? Era imprescindible que la guardaran en sus corazones y la pongan por obra. Amén. La pongan por obra. Mis amados, Dios te llamó. Dios te llamó con un propósito. Dios te dio la oportunidad de poder servirle. Podemos servir a los hombres, pero ¿sabe qué? Qué bueno es que nosotros le podamos servir a Dios. Dios nos honró con un llamado. En el libro de Hechos, capítulo 13, relata la palabra, dice que en un momento determinado el Espíritu Santo irrumpió una reunión de los apóstoles con la iglesia. Y dice que el Espíritu Santo habló y le dijo: apartadme a Pablo, a Saulo, o a Pablo, no al apóstol, y a Bernabé. ¿Para qué? Para que me sirvan a Dios, o para la obra de la cual yo le he encomendado.
irrumpió. Hubo un momento en tu vida espiritual, mi amado, y permítame que pueda cerrar en esta noche de esta manera. Hubo un momento en la vida espiritual nuestra que estábamos congregados y que de pronto irrumpió el Espíritu Santo. Recuerdo al profeta, y no me voy a olvidar nunca, al profeta Joel Rivera, peticito, gordito, que para poder tener más altura, hermano, para tener más altura traían un banco y ponían al frente del púlpito y ahí le ayudaban a subir porque era peticito. Me llegaba a mí más abajo de mi hombro, yo tengo 1,80 m casi, más abajo de mi hombro. Imagínense lo peticito que era. Pero había una multitud en la iglesia, acá mi esposa, siempre, yo me acuerdo siempre de esos días. ¿Sabe por qué? Porque fue cuando Dios habló. Y el profeta Joel Rivera nos llamó a mi esposa y a mí. De todos los pastores, ministros, éramos ovejas. Servíamos al Señor en la escuelita bíblica, limpiando los baños, limpiando el piso de la iglesia. Esa era nuestra función. Estaban pastores, profetas, los ministros, todo estaba impresionante, repleto el salón. Mi esposa y yo al fondo del salón. Como diciendo, al fondo sería, ¿no?, la entrada y allá el púlpito y nosotros estábamos atrás de todos. Y ahí estábamos mi esposa y yo con mis hijos, Jonathan y Esteban, chiquititos. 6 años tenía. 6 años y 3 años Jonathan. ¿Sí? Y el profeta allá estaba y de pronto el profeta quedó en silencio y comenzó a mirar por todo lado. ¿Y sabe qué hizo el profeta? Señaló y llamó. Y nos llamó ante todos los pastores, ante el profeta que estaba, y nos dio la palabra. Y hoy, después de casi 20 años, hermano, 21 años, escuche esto, 21 años está cumpliéndose hoy. ¿Por qué? Porque Esteban tiene 27 años, mi hijo mayor. ¿Y sabe qué? Estamos teniendo 26 años que pasaron de todo. Y hoy nosotros podemos ver que la palabra soltada se está cumpliendo. Me acuerdo, mi esposa y yo estábamos casados, ya teníamos a Esteban pequeñito. Tenía un mes. 21 años. 21 años pasaron. 24, Ahí están sacando cálculo acá, 21 años. Y me acuerdo, Esteban era pequeño. Y fuimos en una iglesia y vino un profeta de Brasil. Un profeta de Brasil que había tenido un accidente. Y yo estaba parado atrás. Me fui mi esposa. Le dejamos a Esteban con mi suegra, y me fue mi esposa, mi cuñada fallecida hoy día, Alicia, y yo, los tres fuimos a esa iglesia Palabra de Verdad, de Resistencia Chaco. Y yo estaba con un saco blanco. Era el único que tenía saco blanco en todo el salón, lleno de gente. Y el profeta había venido desde Brasil a predicar esos días allí. Y nos fuimos. ¿Y sabe qué? El profeta estaba ya predicando. Cortó el mensaje. Te conto esto porque es importante lo que voy a decirte. Te estoy diciendo. Y el profeta cortó el mensaje y dijo, varón, Dios te está hablando. Y comenzó a darme la palabra. Y cuando nosotros estamos ahí, ¿no? Y de pronto el profeta bajó del altar y se coloca frente de todos los hermanos. Dijo, varón. Y volvió a levantar la voz y levantar la mano indicó. Y todo el mundo quería saber a quién estaba hablando. Y de pronto el profeta dijo, varón, tú de saco blanco, pasa, porque Dios te está hablando a ti. Y hoy estoy viendo que la palabra se está cumpliendo. Cuando vinieron los servidores de Ricardo Di Rocco, también en el Club Hindú de la ciudad de Resistencia Chaco, nos soltaron palabras, Di Rocco nos soltó palabras, y hoy nosotros estamos viendo cumplida. Por eso Dios le dijo a la iglesia de Sardes, acuérdate de lo que has oído y recibido. Amén. Acuérdate. Acuérdate. Y sabe que cuando nosotros recibimos de Joel Rivera, del propio Ricardo Di Rocco y de sus colaboradores palabras proféticas, de este profeta que vino también de Brasil, principalmente de los dos primeros, Di Rocco, su gente, y de Joel Rivera, el profeta, la gente que tenía que velar por nosotros, cubrieron nuestros pastores, se acercaban a mi esposa y me decían, no los escuches, no es verdad, te están diciendo para poder engañarte, nada más. Son palabras sentimentales, de ellos está saliendo todo. No le creas, no le creas. Y mi esposa y yo creímos a la palabra, creímos a la profecía. Los que debían fortalecernos nos querían cerrar las puertas. Claro, éramos lo único, era ovejita y todo el mundo quería recibir palabra y nosotros recibíamos donde íbamos.
Pero ¿sabe qué? Acá lo importante, mis amados, es que tú puedas entender que el Espíritu Santo irrumpió en un momento. Sí, y yo creo que el Espíritu Santo está irrumpiendo en tu casa ahora. Señor. ¿Para qué? Para decirte en esta noche, Sí, Señor. acuérdate. Sí. ¿Cuál fue la palabra que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis? La siguiente. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Amén. Recibiste un llamado poderoso. ¿De qué me sirve tener títulos? Títulos universitarios. Yo me iba a la facultad. Estaba estudiando ciencias de la educación, el profesorado y la licenciatura en ciencias de la educación. Y en una oportunidad estaba preparándome para estudiar. ¿Y sabe qué? Estaba allí en uno de los pasillos de la Facultad de Humanidades de la ciudad de Resistencia, Chaco. Estaba en uno de los pasillos sentado esperando la hora para poder entrar al aula. Y de pronto se viene un hombre, me acuerdo bien, un hombre muy bien vestido, con corbata, saco y todo. Y se acerca a mí y me dice, ¿qué está estudiando? Y yo le digo, estoy estudiando ciencia de la educación, le comento todo. ¿Y sabe lo que me dijo este hombre? Escuche esto. Y un ángel de Dios fue, yo lo entendí así. Viene este hombre y me dice, ¿qué está estudiando? Y yo le comento todo. Y me dice el hombre, ¿de qué te sirve que estudie? Si lo que hoy tú crees con lo que te estás preparando no vas a usar para servir a Dios. Y terminó de decir, y así como apareció, desapareció, hermano. Ante mis ojos el hombre desapareció. Por eso le tomé como de parte de Dios el mensaje. Y yo dije, ¿pero cómo? Te estás preparando licenciatura en Ciencia de la Educación y el profesorado en Ciencia de la Educación. Una carrera, hermano, que si yo la ejerzo, voy a tener la cantidad de plata que quiera porque me habilita a trabajar en todas las áreas. ¿Me entiende? Pero ¿sabe qué? Este me dijo, ¿de qué te sirve que te prepares con esto si no lo vas a poder usar para servir a Dios? Y con el transcurrir del tiempo me estoy dando cuenta, mi hermano, que fue tan solamente conocimiento que recibí, pero nada de aquello me estoy ocupando hoy para predicar el Evangelio. Amén. Acuérdate lo que has guardado. Guárdalo, dice. Y yo te digo una cosa, mi hermano, en esta noche de parte del Señor. Arrepiéntete, por si de pronto desviaste tu caminar y descuidaste tu obra. En esta noche Dios nos está hablando a nosotros. La iglesia de Sardis aparentaba tener vida ante los demás, pero por dentro estaba muerta. Como dijo Jesucristo, vosotros sois como tumbas blanqueadas, por afuera están limpias, puras, pintadas de blanco, pero por dentro hieden. Como dijo Juan el Bautista, ¿quién les dijo a ustedes que es llegado el tiempo de arrepentimiento? Pero usted y yo, te digo esto, fuimos llamados, voz que clama en el desierto. Amén. Fuimos llamados a clamar en un desierto. Sí, fuimos llamados a proclamar el año agradable del Señor. Fuimos llamados en esta época a preparar el camino para la venida del Señor. Esta generación está haciendo eso hoy. Y yo me siento tan honrado por Dios de poder ser parte de esta generación que está preparando el camino del Señor. Quizás mis mensajes son confrontativos porque me dedico a restaurar. Este es mi llamado genuino. Me dedico a restaurar el altar de los ministerios. Me dedico a restaurar. Ese es mi llamado, mi función. Diríamos como un profeta Elías que fue llamado a restaurar el altar. Pero este es mi trabajo. Mi esposa hace la misma tarea. Pero yo me siento honrado por Dios hoy. Al poder decir, gracias Señor, porque este vaso está siendo usado por ti para preparar el camino del retorno de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso tú eres una persona que fuiste designada por Dios para que pueda ser tu voz escuchada en el desierto. Sí, donde nadie puede hablar, hoy nosotros podemos tener voz. Amén. Donde nadie puede hacer nada, nosotros podemos llegar. Me dijo algo muy importante. Me relaciono mucho con el concejal Fabio Villa de la ciudad de Florencia. Y el concejal Villa me dijo algo hace cosa de 10 días atrás. ¿Sabe qué? Me dice así, ¿sabe qué, don Soto? Él me dice don Soto, no me dice pastor. ¿Sabe qué, don Soto? Me dice. Ustedes entran donde nosotros no podemos entrar. Ustedes conocen situaciones de la ciudad de Florencia que nosotros desconocemos. ¿Y sabe qué? Estoy trabajando con él. Él en la parte política se mueve y yo me manejo de manera espiritual. ¿Me entiende? No saco provecho y nada por el estilo. Pero es un hombre que me respeta, un hombre que cuando yo le digo necesito
que me ayude, como en esta tarde, un transporte para poder trasladar cosas para la iglesia. Ahí está su vehículo, su tractor, sus acoplados personales sin cobrar un centavo. Pero ¿sabe qué me dijo algo? Ustedes conocen la ciudad que nosotros no conocemos. Ustedes conocen áreas de la ciudad y de la gente que nosotros desconocemos como política. Y me dice un día, usted conoce perfectamente estas zonas de la ciudad de Florencia, don Soto, porque ustedes caminan por esos lugares y caminan. Yo quedé muy pensativo en estas palabras. ¿Saben por qué? Porque Dios me estaba hablando. Dios me estaba hablando. Por eso le doy gracias a Dios por ser un escogido por Él para preparar el camino de nuestro Salvador en este tiempo. Gracias porque nuestra voz está siendo escuchada. Por eso en esta hora, mi hermano, quiero terminar esta reseña, esta palabra, pidiéndote que podamos ser la voz de nuestro Señor en la tierra. Si has bajado tus brazos, si has debilitado tu fe, este es el tiempo donde Dios dice arrepiéntete y comienza a volver a tener una actividad. Hoy Dios nos está hablando. Hoy está queriendo Dios que en esta noche nos podamos unir. Que esta noche Dios está queriendo corromper algo en nuestra vida. Oh, en el nombre poderoso de Jesús. Dejamos que el Espíritu ministre, ¿qué le parece? Dejamos que el Espíritu de Dios siga hablando. Qué importante es esto. Qué importante. Qué importante. Algo que muchas veces también acostumbro a decir. ¿Por qué? Porque marcaron mi vida en una oportunidad. Les digo a la gente, busca de Dios y que tu corazón nunca esté sucio. Mantente santo, mantente puro. No importa lo que la gente hable, busca la humildad, que te pueda ser una característica tuya en este tiempo. La iglesia de Sardis perdió todos estos valores. Se preocupó por ornamentos, se ocupó por edificios, se ocupó por apariencias, se ocupó para poder los hombres tener más aptitudes, poder ser más reconocidos, pero se estaban olvidando de la humildad, se estaban olvidando de poder caminar con Jesús. Y hoy Dios está queriendo que volvamos a las primeras obras, que podamos nosotros. Acuérdate que el Señor habla a la iglesia, yo conozco tus obras, Él sabe lo que haces, no necesitas decírselo. Pero qué bueno sería que en esta noche, como le pasó a la iglesia de Tiatira, allí estuvo mi testigo fiel Antipas, que fue muerto por mi palabra. Quizás estás vivo, quizás, pero te están matando con falsos testimonios, rumores, pero tú mantente firme. Permítele que el Espíritu Santo irrumpa donde tú estás en esta hora, allí donde tú te encuentras. Que Dios pueda ser tu aliado hoy. En el nombre poderoso de Jesús, que el Señor pueda llenar tu vida, mi amado. En el nombre de Jesús, Dios está queriendo hacer algo contigo en esta noche. Oh, bendecimos al Señor. Si sos diácono, pero estás allí enfriado, hoy es el día que te puedas activar. Acuérdate que un tizón solo humea y se puede correr peligro, pero cuando un tizón está junto al resto que está en llama, arde y puede calentar a muchos. Y en esta noche Dios está queriendo hacer contigo esto. Vos que clama en el desierto, levántate, iglesia, en esta noche. Levántate, iglesia, en esta hora y permítele al Espíritu Santo que en esta misma hora algo nuevo pueda suceder contigo. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, estamos declarando el nombre de Jesús en esta noche en nuestras vidas. Oh, bendecimos. Actualmente la iglesia está en nuestra misma condición. Hay quienes se congregan por apariencia. Esto ocasiona que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, esté dividida, que se mezcle la luz con las tinieblas, que haya muerte y vida a la vez. De esta manera se pierde gran ventaja ante el adversario. Dejemos de vivir apariencias. Como dije anoche, ¿de qué me sirve predicar en el púlpito una palabra o en este tiempo a través de la tecnología llegar a tu casa, a tu vida con una palabra y no vivir lo que vivo, lo que predico? Enseñar algo y no hacer lo que enseño. Este es el tiempo donde la iglesia debe entender que la apariencia debe ser eliminada de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios no va a venir a buscar un cuerpo dividido, sino unido. En este tiempo Dios está queriendo hacer eso. Bendito sea el Señor.
Allí estamos, en el nombre de Jesús de Nazaret, declarando la bendición del Padre. Si estás en tu casa, cosa que lo creo, que te pareces en esta noche, invocas el nombre de Jesús junto con nosotros hoy. Padre, te damos las gracias, te bendecimos. Señor, qué bueno es saber que tú nos amas, porque nos amas, nos estás exhortando en esta noche. Y nos estás pidiendo, Dios eterno, que podamos volver a las primeras obras una vez más. Que podamos reconocer la necesidad de poder iniciar una actividad espiritual nuevamente. Señor, qué bueno es que nos estás hablando. Queremos quitar toda apariencia religiosa de nuestra vida y volver al fundamento de la palabra. No tan solo como la palabra misma para leerla, sino para poder vivirla, Señor. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, reconocemos que estamos en falta ante ti. Reconocemos que muchas veces tan solamente queremos aparentar algo para que el mundo nos aplauda, pero nuestro corazón no está contigo. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, sabemos que tú conoces dónde vivimos, sabemos que tú conoces nuestras actitudes, nuestro accionar y el tipo de servicio que te brindamos. Pero en esta noche nos estás llamando al orden y nos estás pidiendo, Dios eterno, que volvamos a ti, a la palabra, que volvamos a caminar contigo. Gracias, en el nombre poderoso de Jesús. Levanta este tono. En el nombre de Jesús. Adora al Rey por unos minutos y deja que el Espíritu Santo bendiga tu nombre, bendiga tu casa. Oh, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo se mueva en esta hora en tu corazón. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, el Señor se puso de pie y dijo que todo aquel que en él cree, de su interior correría ríos de agua viva. Señor, en el nombre de Jesús, está fluyendo en la vida de tus hijos. Está fluyendo en la vida de tus hijos, Dios, bajo la. Gracias en todo lo que podamos nosotros estar viviendo en esta vida. Porque tú estás con nosotros. En el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, Dios eterno. Te alabamos. Padre, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias. Adora al Rey. Adora al Rey. Adora al Señor en esta noche. Adora al Rey. Adora al Rey de gloria en esta hora. Vuelve a las primeras obras. Vuelve a tu actividad espiritual. Vuelve a levantarte, iglesia. Vuelve a levantarte, iglesia. Vuelve a levantarte, iglesia. Estamos a tiempo. El Señor está hablándonos. Urra la Mashiach, Ramakanta. Oh, en el nombre de Jesús. Alabamos su nombre en esta noche. Alabamos el nombre de Jesús. Alabamos el nombre de Jesús en esta hora. Alabamos el nombre de Jesús en esta hora. Alabamos el Jesús de gloria. Oh, Papá del cielo, te alabamos, papá. Oh, mi Cristo eterno. Adoramos tu nombre, Dios amado, en esta noche. Bajo el poderoso nombre. Usa Katanaya la sana materia. Te bendecía, papá. Te bendecimos, deja que el Espíritu Santo ministre. Deja que el Espíritu Santo ministre. Deja que el Espíritu Santo ministre. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Sopla Espíritu Santo. Sopla Espíritu de Dios en esta noche. Sopla Espíritu de Dios en esta noche. Sopla Espíritu Santo. Curra la macera de la Isaramacán. Sopla Espíritu Santo. Sopla mi Rey eterno. En el nombre poderoso de Jesús. Sí, Señor. Aleluya. Te doy gracias, papá. Te doy gracias, Padre. Te doy gracias.
Aleluya, aleluya. Como fuego purifica, como paloma hoy desciende y reposa sobre mí hasta rebosar de ti. Deja que el Espíritu ministre. No Sí, pierdas tu Señor. conexión con el Rey. No pierdas tu Alabamos, te conexión damos la con el Rey. gloria, mi Rey. No pierdas tu conexión. Te damos la gloria, Jesús. Aleluya. Te damos la gloria, Hay una Espíritu presencia del Señor. Santo. Te damos la Hay gloria, una Espíritu presencia del Señor en esta Santo. En el hora. nombre de Jesús. Hay una presencia de Dios a favor suyo. En Oh, el nombre Santo, poderoso de Santo, Jesús. Santo. Te adora mi alma, Señor. Intervenir, Te Señor. adora mi alma, Señor. Santo Espíritu. Te alma, Sí, Señor. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Señor. Te adora mi alma, Señor, en esta noche. Te adora mi alma en esta noche, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Santo, gloria a tu Oh, nombre. papá del cielo. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias al Espíritu Santo. Dale gracias. Dios está obrando, Dios está obrando, Dios está obrando. Dios está obrando. En el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús, iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, papá del cielo, deja que el Espíritu Santo ministre por unos minutos más. Por unos minutos más. Te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos. Es bueno Dios, es bueno Dios. Es bueno el Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá del cielo. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, gracias. En el nombre de Jesús. Te adora mi alma, Señor, en esta noche. Te adora mi alma en esta noche. Te adora mi alma en esta noche. Te adora mi alma en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Bendito, 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 bendito. Gentil consolador. Sí, Señor. Sí, Señor. Bendito el Rey. Bendito el Rey. Bendito el Rey, bendito el Rey, bendito el Señor. Descansa, Santo Espíritu. Oh, gentil consolador. Gracias le damos al Rey. Te anhelamos, aliento de Dios. Gracias le damos al Rey. Tu presencia Gracias le damos al Rey. saciador. Gracias, gracias a todos. Gracias, Señor, gracias. Momento puede ver. Sí, Señor. Gracias, papá. En el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, Dios eterno, en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos y te bendecimos. Te adoramos, te adoramos. Alabamos tu nombre, papá. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En esta noche te damos la gracia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús. La gloria, papá. Amén, Señor. En el nombre Y amén. de Jesús. Te esperamos mañana 19:30 horas una vez más. ¿Sí? Aquí desde la ciudad de Florencia vamos a estar transmitiendo. Pero mañana 19:30 horas te esperamos. Acuérdate que mañana comenzamos nuevamente la cadena de oración de 24 horas reloj, que sería a partir de las 12 de la noche de mañana jueves y durante toda la jornada del viernes. Y a partir de las 11 de la noche hora argentina,
todos los que estamos integrados en la cadena de oración vamos a estar conectados en el mismo horario. ¿Para qué? Para orar. Vamos a estar terminando la cadena de oración a partir luego de la vigilia de oración que hagamos. Vamos a estar terminando, pero esto es ya el día viernes. Así que en el nombre de Jesús queremos